Bueno, como vemos, esta ley de los derechos de las niñas y los niños se va a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Esta fue del 2015. Y esta se va a dividir en varios capítulos, de los cuales vamos a hablar en este trayecto. Empezando primero por el capítulo 1 o el título primero. En este va a estar el artículo primero, en donde dice que todos los niños tienen derecho, tienen que respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es decir, que las autoridades tienen el ámbito de dar a conocer estos derechos para prevenir y sancionar las violaciones de sus derechos humanos. El artículo 2 nos va a hablar de la protección de los derechos hacia los niños, y en esta se promoverá la participación de todos los sectores de la sociedad. Se va a tener que tomar en cuenta la opinión de los niños, así como los aspectos culturales, los aspectos en el ámbito de salud y en todos aquellos en los que se vaya desarrollando el niño. El artículo tercero, nos va a proporcionar las políticas públicas que deben dar protección, respeto, promoción a los derechos de los niños. El siguiente. El artículo cuarto, es un artículo el cual nos da ciertos conceptos para efectuar esta ley. Por ejemplo, nos da la accesibilidad, que es principalmente a los niños con alguna discapacidad. Es decir, que esta ley nos va a proveer de que los niños con discapacidad también van a tener derecho a este artículo. Así como acciones afirmativas, el abandono, otras definiciones como acciones mecánicas de participación y acciones para prevención, protección y provisión de estos derechos. El artículo 5 nos va a referir ya de que los niños y las niñas gozarán de los derechos que esta ley, sin detrimento de los derechos, responsabilidades y obligaciones de los padres y tutores. Son niños y niñas las personas menores de 12 años, y los niños menores de 6 años se consideran infantes y adolescentes después de los 12 cumplidos hasta los 18 años de edad. Son principales rectores de esta ley el interés superior, la universalidad de los niños, independencia, indivisibilidad y progresiva de los niños y las niñas, la igualdad, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo de la participación. El artículo 8 nos habla de que toda autoridad en la Ciudad de México debe, en todo caso, resolver en favor de los derechos. El artículo 9 es que las autoridades van a impulsar la cultura de respeto, promoción y protección de los derechos. En los tratados internacionales, en esta ley o en las demás disposiciones aplicables estarán los principios generales. Esta obligación es obligación de toda persona que tenga conocimiento de caso de niñas, niños y adolescentes que sufra o haya sufrido alguna violación de sus derechos, y el artículo 12 va a establecer los mecanismos necesarios para que cualquier persona pueda hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos presuntamente constitutivos de violaciones a los derechos establecidos en la presente ley. El título segundo es el de los derechos de las niñas y los niños, ya enfocado a la vida, la supervivencia, a su desarrollo, a la prioridad, a tener una identidad, a vivir en familia, la igualdad, tener una seguridad, una protección en salud,
un juego e información a la tecnología. En el artículo 14 de la presente ley se tomarán en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de los niños para proteger y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Adoptarán medidas de protección especial de derechos de los niños. En el capítulo primero del derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo, nos va a hablar del derecho que tiene el niño a preservar la vida y a disfrutarla. Esto va a ser en todo su desarrollo, en un desarrollo integral, óptimo, físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Las autoridades deben de tener en cuenta que el niño se esté desarrollando bien para prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia y así las otras personas no violen sus derechos. Siguiente. El capítulo tercero es el del derecho a la identidad. En este van a estar enfocados estos 3 artículos que nos habla desde que su nacimiento el niño tiene que estar registrado con nombre y apellidos, conocer una cultura en la cual le van a dar una costumbre, una religión y un idioma. El artículo 19 de los niños de la nacionalidad extranjera también tienen derecho a estar y a pertenecer a este país mediante la ley de inmigración y demás aplicaciones. Para que el niño pueda reconocerse, también puede hacerse una prueba tiene derecho a una prueba de maternidad o de paternidad según lo establezca la legislación civil. El capítulo 4 del derecho a vivir en familia se basa del artículo 21 al artículo 32. En este capítulo se centra todo lo que tiene los artículos que tienen el derecho de vivir el niño en familia. Es decir, que el niño tiene derecho a contar con protección, con una vivienda, contar con una familia y que esta familia le provee de beneficios económicos, de cariño y que sea la protección para todo su cuidado y en su bien alimenticio, ya que en caso de que esto no se dé, el niño será remitido al DIF y en todo caso, en algún caso de que el niño llegue a quedar solo, el DIF lo recogerá y estará ahí hasta su mayoría de edad. También acá nos habla acerca de la adopción y de sus criterios y beneficios, así como los aspectos a seguir que tienen estas personas para adoptar. Después vamos a hablar del capítulo 5 del derecho a la igualdad, a la sustantividad, que nos va a decir nuestra compañera Isabel. Hola, buenos días. El capítulo 5 se refiere al derecho a la igualdad sustantiva. Estos artículos se basan desde el 33 hasta 5 y pues prácticamente nos habla de que niños, niñas y adolescentes tienen que estar en igualdad de género, como en el artículo 33, donde las niñas y los adolescentes en igualdad de condiciones tienen derecho al mismo trato, ¿no? Sin importar su género, tienen el mismo trato en trabajos, en proyectos, en órganos políticos, ¿sale? Las normas aplicadas a las niñas y a los adolescentes deben estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar y proteger, garantizar y restituir en su caso sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes en general en toda la sociedad. El capítulo 6 del derecho a no ser discriminado. Y es que ya lo habíamos visto, ¿no? Se habla mucho acerca de la inclusión, pero hay algunos artículos que todavía no se llevan a cabo. En el artículo 36 nos hablan acerca de la discriminación acerca de la raza y que debe de estar ya erradicado, pero aún así todavía se sigue habiendo discriminación. Seguimos hablando en el artículo 37 hasta el 39, se sigue hablando de lo mismo.
y de cómo se debe de manejar en caso de ser discriminado, a dónde tienes que ir, ya que las instancias públicas de los órganos del gobierno, así como los órganos autónomos, deben respetar semestralmente el consejo para prevenir y eliminar. Esto quiere decir que ellos tienen que hacer campañas en las cuales se hable acerca de todo esto. En el artículo 38 nos habla acerca de las instancias públicas de los órganos de gobierno, que es donde se deben de, en caso de que tú sufras discriminación, tienes el derecho de que te den atención inmediata. En el capítulo 7 del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo sano, también habla acerca de que los niños y niñas y adolescentes deben de vivir en un ambiente sano, libre de violencia, en donde tienen que implementar desarrollos o más que nada campañas para su bienestar, tanto mental como físico. Incluso también en este capítulo habla de que ya se está erradicando por completo el matrimonio a menores de 18 años y ya se paga con pena de cárcel de hasta mínimo 8 años. Del capítulo 8, del derecho de acción a una vida libre de violencia y a la integridad personal. En el artículo 43, por ejemplo, nos habla que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en una vida libre de toda forma de violencia, ya que resguarden su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. En este capítulo también nos habla acerca de los menores que siguen trabajando y que ya no debe de ser así, ¿no? Hay algunas actividades muy pesadas que aún siguen laborando ellos, y en este artículo, más que nada en el artículo 44, nos dice que las autoridades deben de hacer campañas para que los niños, en vez de estar trabajando, sigan estudiando. En el capítulo 45, en el artículo 45, nos habla acerca de las autoridades y los órganos políticos administrativos en el ámbito de sus respectivas competencias. En más que nada nos dice que toda autoridad debe de seguir estableciendo el artículo 44, que se debe de llevar a cabo, para así garantizar la reincorporación de la vida cotidiana. Ellos, por ejemplo, si hay un niño que lo rescatan de la calle, ellos tienen que llevarlo a un albergue, al DIF, para que él siga continuando y él reciba apoyo psicológico, moral y económico. En el artículo 46 nos habla que en caso de que los niños y adolescentes sean víctimas de delitos, se aplicarán las disposiciones de la ley. En el capítulo 9 nos habla acerca del derecho de la protección de la salud y a la seguridad social, en donde nos dicen que todos los niños deben de tener tienen derecho a una alimentación, y que en el gobierno debe de haber campañas para poder evitar todo esto. Incluso en mi comunidad sí hay algunos de esas campañas que se llama comedor gratuito. Aquí la comida te vale 10 pesos y te sirven ahora sí que tu comida, ¿no? Tu desayuno y con tus 3 tiempos y ese tipo de cosas. Y pues a mí se me hace bastante bien este tipo de campañas, porque sí erradica en algunos aspectos esta parte de la desnutrición. También nos dice que deben de contar con seguro social, y pues sí, ¿no? En las escuelas públicas nos siguen otorgando el seguro social. También que las autoridades deben de estar pendientes de todas las necesidades que debe de haber en los sectores públicos, tanto como de hospitales, seguros sociales. También nos dicen que deben de existir campañas acerca de la educación sexual, con el fin de prevenir embarazos a temprana edad. También deben de haber campañas contra enfermedades, contra el SIDA, saber que en el seguro social deben de haber campañas incluso de métodos anticonceptivos, y que ellos también deben de ser gratuitos. En el capítulo 10 de los derechos de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, se habla mucho a veces de la inclusión, pero hay veces que no sabemos así al 100% qué artículos son. Y aquí nos dicen, ¿no?, de que niños, niñas y adolescentes deben de ser tratadas igual, y que no son niños malitos, no son niños enfermos, son niños con capacidades diferentes a nosotros solamente. Que debemos de erradicar también eso, debemos de eliminar de nuestro lenguaje ese tipo de
de presentaciones hacia ellos, ¿no? En el artículo 53 nos hablan que los niños, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir en una sociedad inclusiva, ¿no? Por ejemplo, yo en mi secundaria sí recuerdo que ya estaban construyendo rampas y ese tipo de cosas, porque antes no había, ¿no? Se hablaba mucho de la inclusión y todo eso, pero pues el niño seguía encapsulado en algo porque pues no habían ese tipo de sistemas para que él se sintiera incluido en la sociedad. Y prácticamente este capítulo nos habla acerca de los diferentes artículos en donde los niños tienen los mismos derechos que nosotros, los mismos derechos que cualquier ciudadano en todos los aspectos. Capítulo 11 del derecho a la educación. También nos dice que todos los niños tenemos derechos todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación. Una educación de calidad, propia de sus derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad. Las autoridades y los órganos políticos administrativos en el ámbito respectivas competencias garantizan la consecuencia de una educación de calidad, igualdad sustantiva en el acceso y permanece en los servicios educativos. Por ejemplo, aquí nos dicen en estos artículos que el gobierno tiene esa obligación de darnos a nosotros como ciudadanos diferentes apoyos. En mi comunidad igual se han establecido los famosos pilares, ¿no? En donde ahí hay diferentes actividades. Ahí tú puedes ir tal vez incluso te brindan apoyo psicológico. Hay diferentes talleres desde ajedrez, de lectura, incluso ahí también habla acerca de INEA para adultos mayores, pero en este caso también los niños que no tienen los recursos para ir a una escuela, tal vez incluso pública, ahí hay diferentes talleres donde tú puedes ejercer diferentes materias como contaduría. Capítulo 12 de los derechos al descanso, el juego y al esparcimiento. Nos dice que sí, ¿no? Pues que todos los niños tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. En el artículo 62 complementa el artículo ya que las autoridades y los órganos públicos, políticos, administrativos en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a garantizar el derecho de los niños. En el artículo 63, en el artículo 64, nos habla de lo mismo, que los niños deben de estar sujetos a la materia de deporte y recreación. Las autoridades y servidores públicos de la Ciudad de México competentes proporcionarán dichas actividades para que esto se lleve a cabo. Y a continuación mi compañera Fernanda seguirá explicando acerca de estos diferentes artículos. Capítulo 13 de los derechos de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. En el artículo 28, las autoridades y órganos políticos deberán valer el cumplimiento de esta ley. En el artículo 99 corresponde a las autoridades las siguientes atribuciones: coordinar la aplicación y ejecución de las acciones que deriven de esta ley, impulsar el conocimiento de los derechos de los niños, garantizar el cumplimiento de la ley y de los instrumentos internacionales aplicables, adoptar medidas de protección especial de los derechos de los niños, brindar atención médica, psicológica y atención preventiva, garantizar el desarrollo y supervivencia e investigar y sancionar los actos de privación de vida. Establecer normas para facilitar la localización y reunir con su familia de los niños y niñas y adolescentes cuando hayan sido privados de su libertad. Implementar medidas de inclusión en los niños y niñas. Adoptar medidas para promover la recuperación física y psicológica de los niños víctimas de violencia. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a la educación y atención médica. Establecer políticas para la accesibilidad a rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad.
Fomentar el respeto a los niños y niñas con alguna discapacidad. Implementar mecanismos que garanticen la participación de los niños y niñas en la toma de decisiones en los ámbitos escolar, familiar, social, etc. Garantizar una educación de calidad. Ayudar a las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de los niños, niñas y adolescentes. Garantizar la protección de los derechos de los niños. Desarrollar mecanismos para el cumplimiento de la presente ley. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a agua potable. El artículo 100 corresponde a las autoridades de la Ciudad de México instrumentar sus políticas públicas en consideración al Programa Nacional y al Programa General de Desarrollo para los Derechos de los Niños. El artículo 101 habla sobre que corresponde al órgano político administrativo establecer mecanismos para la protección de los derechos de los niños. Sección primera del DIF-DF. En el artículo 102 corresponde al DIF-DF proteger los derechos de los niños y las niñas. Esto quiere decir que pues el DIF tiene como una institución pública pues que proteger a los niños y a las niñas y brindarles atención y un hogar cuando se quedan cuando han sido maltratados o cuando no tienen dónde vivir. Capítulo 10, segundo del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México. En el artículo 103, para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas y adolescentes, se crea el Sistema de Protección como instancia encargada de establecer mecanismos de protección de los derechos de los niños. En el artículo 104, la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones de las instancias del Gobierno del Distrito Federal será el eje del sistema de protección. Sección primera de los integrantes. El sistema de protección está conformado por las personas titulares de las siguientes instituciones: del Gobierno del Distrito Federal, el órgano judicial del Distrito Federal, de los organismos públicos y representantes de la sociedad civil, académica, líderes de opinión, especialistas, que serán nombrados en los términos de reglamentos de esta ley. El artículo 106. En el ejercicio de funciones del sistema de protección integral, se escuchará y tomará en consideración la opinión de los niños y niñas. En el artículo 107, el sistema de protección integral se reunirá al menos 2 veces al año para crear acuerdos sobre la ley. En el artículo 108, el sistema de protección integral podrá constituir comisiones encargadas de asuntos o materias específicas. Sección segunda de la Secretaría Ejecutiva. El artículo 109. La operación operativa del sistema de protección recaerá en una Secretaría Ejecutiva. El artículo 110 habla sobre que el titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido libremente por el presidente del sistema. Sección tercera de la Procuraduría de Protección. El artículo 111 nos habla sobre que para tener una efectiva protección y restitución de los derechos de los niños, el gobierno del Distrito Federal contará con una Procuraduría de Protección. El artículo 112, la Procuraduría de Protección deberá procurar la protección integral de los derechos de los niños que están establecidos en la Constitución mexicana. En el artículo 113, para solicitar la protección de los derechos de los niños, la Procuraduría de Protección deberá seguir un procedimiento. Y el 114, para ser titular de la Procuraduría de Protección se deben de cumplir ciertos requisitos. Sección cuarta de las medidas de protección.
El artículo 115, las medidas de protección especial que adoptan las autoridades serán aquellas para garantizar los derechos de los niños en condiciones de vulnerabilidad o discriminación, como ya hablaban mis compañeras. El artículo 116, las medidas de protección especial deberán ajustarse a las situaciones específicas de los niños. El artículo 117 habla sobre que las autoridades están obligadas a presentar ante el sistema de protección un informe anual de las medidas de protección especial. Sección quinta de la evaluación y diagnóstico. El artículo 118 corresponde a Evalúa DF, la evaluación de políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de los derechos de los niños. El artículo 119, la evaluación consistirá en el valor de los resultados de las políticas públicas orientadas al seguimiento de la ley y del programa de protección integral. El artículo 120 habla de que el Evalúa DF emitirá las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes el sistema de protección. Y el artículo 121, los resultados de la evaluación serán entregados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sección sexta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Artículo 122. La Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de sus áreas especializadas, apoyará los trabajos que transversalicen la protección efectiva, la observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de los niños. Sección séptima del Programa de Protección Integral. Las autoridades, a través del sistema de protección, así como los sectores privado, social, participarán en la elaboración y ejecución del programa de protección integral. En el 124, ahora el programa tendrá las estrategias políticas, las metas y los objetivos, y promoción y protección integral de los niños. En el artículo 125, el programa deberá incluir líneas estratégicas específicas sobre la protección especial de los derechos de los niños que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. 126. El programa de protección integral deberá incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y seguimiento. Capítulo 3 de los sistemas de protección de los órganos político-administrativos. El artículo 127. Los sistemas de protección de los órganos político-administrativos serán presididos por sus titulares y estarán integrados por la dependencia instituciones vinculadas con la protección de los niños. En el artículo 128 deberán contar con un programa de atención y con un área de servidores públicos que fungirán como autoridad de primer contacto con los niños y niñas, que serán el enlace con las dependencias e entidades competentes. En el 129 contarán con órganos consecutivos de apoyo en los que participarán las autoridades competentes y representantes del sector social y público para la implementación de algunos programas. Título quinto. De las infracciones administrativas. Capítulo único de las infracciones y sanciones administrativas. Por último, el artículo 130, los servidores públicos de la Ciudad de México serán responsables por todo acto o omisión que incumpla o ofenda las disposiciones de esta ley. Es decir, que si se tiene que sancionar a las personas que no cumplan con esta ley, y si no se les sanciona, a los servidores públicos son responsables de esto. Muchas gracias, Fer. Bueno, por lo que vemos en este artículo, más que nada nos refleja, ¿no?, todo lo que los derechos y que las autoridades competentes deben de seguir lineando todo ese tipo de comportamientos. A mí sí me causó un poco de controversia todo esto, porque hay artículos que en mero siglo XXI aún no se han llevado al 100%, ¿no? Y yo sé que es difícil, o sea, de verdad es difícil. Yo también no puedo así como que echarle la culpa de todo al gobierno o al sistema, porque es difícil poder ir paso por paso
¿no? Pero creo que no ha sido tan malo, porque yo realmente he visto, bueno, o al menos en mi comunidad, o al menos en el entorno en el que yo me he movido, he visto tipo de campañas, ¿no? Tipo de campañas como ya lo habíamos en diferentes capítulos, acerca de la seguridad social, acerca de las campañas que se deben de promover para prevenir diferentes enfermedades, diferentes, no sé, discriminaciones, ¿no? Incluso hablan acerca de la inclusión. Y sí, aunque no ha sido del 100%, creo que sí se ha erradicado. No, les repito, no un 100%, pero vamos poco a poco, ¿no? Esperando que para diferentes años, poco a poco siga aumentando y siga llevándose diferentes procesos. No sé ustedes qué opinen acerca de estos artículos y de esta ley. Bueno, a mí me parece muy importante conocerlos. Muchas veces no los conocemos, pero creo que para el nivel educativo es muy importante que los niños también se les den a conocer estos derechos y que bueno, que cada uno de estos puntos y capítulos que retomamos en este documento nos van a decir acerca de los derechos que tienen sobre la educación, sobre su protección, sobre vivir en una familia y sobre todo que ellos tengan cuidado y que estén protegidos, ¿no? Porque en algún momento van a ser igual el futuro de México. Entonces tienen que tener todos estos derechos y en caso de no de violarlos, pues será ya sancionado por medio de la ley, ¿no? Pero muchas veces igual los niños, pues por ser niños, pues se quedan callados o no conocen sus derechos. Creo que es esencial que igual esto se dé en las escuelas de educación básica, que son principalmente donde están los niños de estas edades que tienen el derecho a estos artículos. Sí, así es, creo que tienes razón. Más que conocerlos nosotros, deben de conocerlos también ellos. Y no pararnos y dictárselos, ¿no? Sino con ejemplos. Yo creo que tal vez ahí podríamos entrar como papel fundamental. Sí, estoy de acuerdo con que los niños deben de conocer y yo creo que igual implementar, bueno, que sus profesores o autoridades de la escuela se los den a conocer y sobre todo en las escuelas de primaria, secundaria, que son las edades de los niños. Así es, Fer. Pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si mis compañeras gustan agregar algo más. Si no, daríamos por concluido. Claro, pues principalmente como lo dijo Fer, igual incluirlo al programa educativo y pues que principalmente los niños sepan de esto porque muchas veces están siendo violados sus derechos en varios aspectos y en cierta forma pues las autoridades no pueden saber acerca de todos los niños, ¿no? Entonces pues para que ellos igual tengan una defensa propia y puedan infringir de que también tienen derechos, al igual que los adultos, que nosotros los conocemos por nuestra madurez, pero ellos a lo mejor no. Sí, así es. Pues eso sería todo de mi parte. Y pues no sé si es igual de su parte. Sí, creo que también sería todo de nuestra parte. Espero realmente les haya ayudado un poquito, ¿no? A saber acerca de estos artículos que por mi parte algunos yo los desconocía, pero es importante saberlos. Porque a veces tenemos la noción, pero no los llevamos o sea, no sabemos a dónde recurrir, ¿no? En todo caso de que se elimine o se infrinja con algo de estos artículos. Pero muchas gracias y eso sería todo también de mi parte. Claro, y pues a nosotros nos sirve mucho como profesores en formación para pues en un futuro saberlos, poderlos comentar con nuestros alumnos y pues con los padres, ¿no? Así es. Más que nada con los padres también para que tengan... tenerlos en cuenta. Así es. Bueno, pues entonces sería todo. Que tengan bonito día. Igual, adiós. Adiós. Gracias, adiós.